Buenas noches con toda la comunidad, en Nueva York, aquí en Connecticut, que he avisado a algunos amigos de que estamos en internet hablando un poco sobre los sucesos de nuestro país y tratando de ver si logramos unificarnos como comunidad, que eso es lo importante. Bueno, como ustedes saben, a veces he sido muy crítico con el gobierno, pero también creo que soy una persona que me gusta ser justa y hay que felicitarlo. Y antes de tocar un tópico que había ofrecido, algo sobre educación, pues me gustaría felicitarlo al señor presidente de la República por la posición que ha tomado ahora con el asunto del matrimonio gay. Bueno, generalmente no se iban a manifestar con eso del matrimonio gay, sino el asunto de la cédula de identidad. O sea, que usted iba a una ventanilla, si es que quería decir que era mujer, siendo hombre, pues lo decía y tenían que poner el sexo que usted había elegido, ¿no? Entonces eso verdaderamente, conociendo la viveza criolla, pues se iba a prestar a que dos personas del mismo género, pues cambien esta situación en sus cédulas y podían casarse. Entonces, en la posición que tuvo el señor presidente, y les cuento, no tengo nada con las personas que tienen preferencias en el mismo género, pero sí hay que felicitar porque iba a haber una manipulación del sistema, o sea, iban a tratar de crear una situación para poder hacer lo que no ha sido aceptado todavía en la comunidad. Y espero porque yo creo que la mayoría de los ecuatorianos pues estamos es una opinión muy personal, que estamos en la situación que se debe respetar la Constitución. La Constitución habla de un matrimonio en personas de diferentes géneros sexuales, ¿no? En este caso el hombre con una mujer. Entonces, ¿por qué lo felicito al señor presidente? Porque es verdad lo que él dice, o sea, ha apoyado mucho a los movimientos homosexuales y que aplaudo también eso porque pienso que todo ser humano, cual sea su ideología o su tendencia, pues merece respeto. Y creo que lo que él dijo de que ha tratado de crear las situaciones para protegerlos, para que no sean discriminados, para que no sean juzgados en el trabajo, para que no sean rechazados en sí en una comunidad solamente por la situación de sus preferencias sexuales, ¿no? Y decía al último, dice, pero bueno, ahora como he negado esto de aquí, de que no puede ser que vea el matrimonio de esta manera, porque la Constitución es bien clara, el matrimonio está conformado el hombre y la mujer, y dice, y por eso soy traidor. Pues señor presidente, permítame felicitar a usted, no es traidor de nada al hacer eso, porque está defendiendo lo primero que siempre yo he criticado, defender la ley, la constitucionalidad y hacerla respetar, pues, ¿no? Ahora, si los señores no están totalmente contentos con esto, pues, qué pena, lo siento mucho, pero yo creo que todos tenemos límites y el límite que ustedes querían pasar y obligar a un buen porcentaje de ecuatorianos, obligarnos a aceptar algo que no creo que va ni con nuestros principios religiosos y nuestras creencias. Y repito, tengo amigos homosexuales, los respeto mucho, los estimo mucho, pero ellos saben lo que yo les digo, mientras que no pases la línea, pues aquí vas a tener un buen amigo que siempre va a estar respetándote. Si te tengo que ayudar en algo que está dentro de mis posibilidades, pues yo lo voy a hacer. Yo creo que esa es la buena convivencia. Entonces, tengo que felicitarlo, porque yo creo que ahí también está perdiendo votos. Bueno, ya dijo que esta era su última candidatura a la presidencia. Es lo único que tengo en duda, que no lo puedo felicitar porque no sé, a veces ha dicho tantas veces lo mismo que tengo un poco de desconfianza, ¿no, verdad? A decir, sí, señor presidente, usted va a cumplir eso, definitivamente ahí no puedo felicitarlo. Pero por lo otro sí, o sea, pierde votos, pero defiende un principio. Mis felicitaciones por eso. El número 2, que creo que lo felicité la vez pasada, por la postura que usted tiene sobre las invasiones. También es una acción, una decisión tomada que no ayuda a obtener votos, porque va a haber mucha gente no feliz. Aparte de eso, también familiares de esa misma gente y se puede haber una cadena de multiplicación. Pero yo creo que con el tiempo van a entender.
al menos yo lo entiendo, que lo que está haciendo es lo correcto. Yo creo que ya es hora de que en nuestro país nosotros comencemos, y me incluyo, comencemos a ser ordenados, tanto ordenados en nuestra forma de vida, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer las cosas. Y yo creo que las invasiones, aparte de desordenar las ciudades, ponen en riesgo de las mismas personas que van allá. ¿No? Por dos situaciones. Primero, porque caen en manos de estafadores, caen en lugares donde la ingeniería no recomienda construcciones de vivienda por el hecho del riesgo, del peligro que hay, ya sea de inundaciones, de derrumbes, o porque las áreas no son las más apropiadas. Entonces, pero eso la gente que necesita, que a veces no necesitan también, pero yo creo que más lo que necesitan un hogar o una propiedad o sentirse dueños de una propiedad, aunque no lo sean, caen en esta situación y desordenan y rompen de pronto o destruyen toda planificación urbana que haya sido planificada para ir mejorando la situación de los ciudadanos que viven en estas zonas urbanizadas. Aparte de eso, recuerden que al no haber servicios básicos como el agua potable, se da el asunto de el abuso de los tanqueros que transportan agua para venderle al precio que deseen. Aparte de eso, no hay servicios sanitarios, lo que hay a veces una propagación de cierto tipo de enfermedades que no deberían de existir, o al menos el ser humano no ser expuesto de la forma que lo es. Pero como recalco nuevamente, como el asunto de la necesidad de una vivienda cae en esta situación, pues estas personas no entienden eso, no entienden que muchas veces las reacciones que parecen a simple vista negativas o arbitrarias de un gobierno a decirle no, o al llegar con maquinarias y desalojarlo, destruir las cabañas, porque son cabañas las que se construyen en la mayor cantidad de veces, o los 4 palos que exponen, pues dicen, no, el gobierno está haciendo mal, no está atacando, hay la protesta. En este caso, en Guayaquil hubo, creo que el ataque a un policlínico, que verdaderamente es un hecho que sí es negativo, porque tratan a la fuerza de hacer desordenar lo que se quiere ordenar. Pero si nos sentamos a pensar, especialmente a analizar las cosas, no, le están haciendo un bien, señores. Y si en este gobierno, en este periodo, que se han mantenido los ingresos del petróleo, aunque ha caído un poquito, pero no tanto, y de todas formas ya, por ejemplo, hay una buena noticia, ya los camaroneros no van a tener que pagar impuestos para las exportaciones de camarones a los Estados Unidos, ya no va a haber aranceles para ellos, entonces significa que se va a seguir manteniendo pues una buena exportación de parte de Ecuador de un producto que ha sido muy representativo como el camarón. Entonces, si es que sabe administrar bien, o se da la situación de que los asesores ya no le dan malos asesoramientos, podría en una gran parte, un gran porcentaje del déficit de vivienda podrían lograr cubrirlo. Hoy día justamente estaba viendo en el canal Ecuavisa, que es uno de los canales que tanto ataca el gobierno, porque son frontales en muchas cosas, en algunas se equivocan, como todo ser humano, como todo grupo de seres humanos tenemos errores, pero entrevistaban a alguien que era, creo que el presidente de esta organización de construcciones, de la empresa de construcción que está dedicada a construcción, y tenía una buena referente, y más que todo hablaba algo cierto. Si el país sigue ordenándose en sus pagos de impuestos como es debido, si las personas comienzan a organizarse, a trabajar más en conjunto, por ejemplo, él hablaba de familias que pueden tener un doble ingreso en ese hogar, podían fácilmente acceder hacia un crédito para una vivienda de unos 20, 35 hasta $40,000, que hablando de estas cantidades aquí en los Estados Unidos dirían, bueno, ¿qué tipo de casa va a ser? Pero recordemos que una cosa aquí en los Estados Unidos y otra cosa es en Ecuador.
¿sí? En Ecuador ustedes con esa cantidad pueden construir una vivienda que les va a permitir vivir dignamente y en un área urbanizada. De pronto no la mansión que se quisiera, pero sí una casa cómoda. Hasta en una organización en San Borondón, lo que conocemos Guayaquil, y parte de la Puntilla, la Aurora, del área de Daule. Entonces hay urbanizaciones que se han ido hacia la parte de San Borondón, vías a Salitres, que sí tienen acceso para un presupuesto bajo, o sea, no tan alto, ¿no? Estamos hablando de 35, 40 mil dólares, que sí, que sí creo que hay la mayor parte de familias en Ecuador pues sí logran hacer, y al menos sé que tienen, como decía este caballero, el doble ingreso dentro de la familia. Y volviendo al tema de la felicitación al señor Correa sobre esto, verdaderamente ahí sí lo felicito, porque como le dije, estas son acciones que deben tomarse, que muchos gobiernos no lo han tomado, porque recordemos y no vamos a echar la culpa a este gobierno de que las invasiones han sido ellos los causantes. No, ha habido cierta parte de personas infiltradas o envueltas en el partido del señor Correa, pero no ha sido el origen, o sea, esto ha venido desde años muy atrás. Algunos gobiernos intentaron, pero como les dije, este asunto de sentir que pierden los votos, pues los ha hecho atemorizarse y dar un paso para atrás. Entonces yo tengo que felicitar. Las cosas que hay que felicitarlo, hay que hacerlo. Y creo que esta es una de ellas, la actitud que están tomando de evitar nuevas invasiones y desalojar. Sería bueno que lograran desalojar a todos, pero, aquí viene ese pero, no votarlos, ¿no? Sino, como él dice, o sea, ya están censados y el rato que vayan a desalojar es cuando le vayan a entregar la casa, la llave de una nueva casa en un área urbanizada. Sería increíble y verdaderamente, el señor Correa, si usted logra eso, llenar, bueno, vamos a ser un poco exigentes, llenar un 99% de la población que está en estas situaciones de invasiones y llevarlos a una zona urbanizada, le prometo que aunque se lance de nuevo de candidato a presidente, que no sería lo mejor, yo daría mi voto por usted. Aunque no creo que logre cumplir el 99%, así que creo que estamos hablando un poco en forma de quimera, ¿no? Pero verdaderamente si lo lograra y si se enfocara, porque usted tiene la oportunidad del siglo ahora, tiene prácticamente todo a su favor, ya no tiene oposición, ¿no? Y yo sé, y alguien me va a decir por ahí, pero hay la segunda fuerza, la tercera fuerza política, señores, eso es mentira. No hay ninguna fuerza o grupo político con fuerza suficiente para decir que es la oposición o la segunda el poder político en Ecuador. Eso es falso, eso no existe en la actualidad, ¿no? De pronto en otras elecciones se volverá a un equilibrio, pero en la actualidad no hay. Estos señores que dicen ser la oposición, lo único que pueden decir es cantar en las madrugadas avisando de que el sol está saliendo. En qué sentido lo digo? De que hay una ley que quiere pasar entre aguas y medias sombras y decir, no, eso está mal por esto, pero de ahí oposición, nada. La única oposición que verdaderamente podría existir, como yo he venido manteniendo, es la misma población. Es la unión de todos los ciudadanos, no para atacar al gobierno, no para sacar al gobierno, sino para dos cosas. Una, para hacer que las cosas positivas sigan adelante y que las cosas negativas se detengan. No, el único que tiene el poder para eso es el pueblo. De pronto no comparten conmigo mi filosofía, pero para mí el primer poder es el pueblo. Siempre va a ser el pueblo. El segundo poder para mí es los que están ahorita en el gobierno, porque han sido elegidos por el primero. O sea, el que los puso ahí fue el pueblo. Y el que lo puede sacar de ahí es el pueblo. Entonces, el primer poder siempre va a ser el pueblo, sabiendo manejar esto. Lamentablemente también muchos de los políticos de la vieja guardia y de la nueva guardia, y de los que se han disfrazado de nueva generación, siendo de la vieja generación, y lo saben bien, que mientras logren mantener la división del pueblo, pues podrán hacer de las suyas. Y a veces
estas personas infiltradas, que le cuento algo, tengo un familiar, una prima para ser más exactos, que conoce personalmente a señor Correa porque fueron compañeros de trabajo. Entonces tuve dos veces oportunidad de hablar con ella. Estuve visitando Ecuador y visité Quito, y justamente cuando voy a Quito siempre caigo en la casa de mi prima, de mi primo, en el caso del papá, porque ella viene a ser como una sobrina para mí, hija de un primo hermano prácticamente. Ella me hablaba sobre cómo era Correa y que muchas cosas que se dicen de él no es cierto, lo que pasa ahí. Entonces uno tiene que sacar conclusiones, pero algo malo tiene que estar pasando. Entonces son dos cosas. Una, lamentablemente, el señor Correa muchas veces cae en el manejo del hígado y no de la inteligencia que tiene. Entonces eso es negativo. Dos, a veces uno tiene que cuidar mucho de lo que dice, lo que va a votarlo, aunque esté con coraje, porque eso lo va a atacar a uno después, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de decir que si me comprueban esto o aquello, yo dejo mi cargo. Lamentablemente, durante todas las ocasiones que él ha dicho eso, pues se le ha comprobado que las cosas han sido como se le ha dicho y no como él ha mantenido. Bueno, tenemos el caso del señor Chawin, si no me equivoco, cuando hablaban del asunto de que alguien del movimiento, del partido de ellos, pues estaba bien cercano al grupo de Alfar. Entonces le dijo que no, y al poco tiempo salió pues a la luz de ese asunto. Lo del el hermano, que también dijo que no, y después salió a la luz. Después salió, a ver qué más, lo de ahora último, que bueno, no tan último, el año pasado, el del primo, que todo el mundo decía de que estaba usurpando un título, un cargo público, de que no, él no estaba capacitado, y dijo que no, le hizo fiesta y se lo comprobaron. Entonces, lamentablemente, esas situaciones pues ha logrado que no se crea tanto en él. En lo personal, yo no creo, yo no creo desde mucho más antes. Pero eso no quiere decir que no sea una buena persona, según la referencia que tengo de mi primo. Pero mantengo otra vez, aquí algo está pasando. Alguien es el corrupto, porque hay muchos casos de corrupción. Es más, aún ahora mismo, el día de ayer hubo yo creo que muchos de los que están viendo este programa o están viendo o van a ver Radio Latina 2, pues hacen seguimientos también a la prensa ecuatoriana, y sabrán que hubo un levantamiento y de los mismos de Alianza País en contra del alcalde que pertenece a Alianza País. O sea, y el argumento que dicen es que estos señores cuando llegaron a la alcaldía no tenían absolutamente nada, y ahora resulta que tienen haciendas, tienen fincas, tienen no un carro sino cuatro. Entonces están denunciando y tratan de sacarlo por corrupción. Entonces, bueno, hay otro grupo que lo soporta y lo apoya, y él en la declaración, este alcalde de Quininde, en su declaración le dice: el presidente está conmigo, no está con ese grupo. Entonces me dio a recordar el asunto del famoso dueño del circo. No sé si ustedes se acuerdan, lamentablemente nosotros a veces los ecuatorianos tenemos una mala memoria y nos olvidamos de ciertas cosas. Pues era, creo que si no me equivoco, el anterior, el ministro de deportes, que cuando la entrevistaron por el asunto de un sobreprecio de obras y que no se había podido entregar a tiempo, él dijo: bueno, aquí el dueño del circo soy yo, ¿no? Porque el presidente es mi amigo y lo que yo digo se hace porque él sabe quién soy. Bueno, entonces pasó lo del tragacheques y salió, aunque lo han protegido, no creo que haya sido el presidente, pero sí el grupo que estaba anexo, lo ha protegido para que no se siga el proceso como es debido y este señor permanezca en la cárcel y más que todo devuelva todo lo que se llevó. Porque los cheques que pago son coimas, y aunque el señor Chiboga dice, creo que fue, no fue el señor Chiboga, creo que fue uno de los fiscales, no me acuerdo el nombre exactamente, dijo de que como los cheques no habían sido cobrados no se cometieron el delito, pero el mero hecho de haber aceptado los cheques y estén en su mano ya es el delito, porque es una coima. Entonces todas estas situaciones hacen a veces pensar del asunto de que, bueno, el presidente puede tener algo que ver con eso. Pero si hacemos caso a la referencia de otra persona, en este caso el mío, que es mi prima, una prima que quiero mucho, y me habla bien de una persona, y conozco cómo es ella,
Entonces me da a entender que, bueno, entonces este señor de todas formas hay alguien detrás de su espalda que está haciendo las cosas de tal manera que está quedando mal él. Y de pronto él, por confiar en estas personas, pues redobla el asunto de dañar su imagen. Aunque, bueno, las elecciones anteriores dicen que prácticamente no la ha dañado mucho, ¿no? Porque ha sido reelecto. Aunque no olvidemos que un buen porcentaje, de pronto hasta más de la mitad de los ecuatorianos no hemos votado. Nos hemos sentado a ver. Bueno, yo no estoy tanto viendo porque estoy de vez en cuando diciendo ciertas cosas, pero trato de ser neutral. O sea, no tengo nada personal en contra del señor Correa, no me gusta algunas cosas. Por ejemplo, no me gusta de entender él y su grupo de que lo que está haciendo es un favor a la ciudadanía, porque no lo es su obligación, para eso se lanzó de candidato, para eso el pueblo lo puso de presidente, así que no vengan a decir que es un favor, un regalo, una dádiva que está dando al pueblo, eso es falso. Todo político que va a una posición tiene recuerdo que trabajar para la comunidad es su obligación, no es un favor que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me molesta, por eso yo critico ciertas cosas, ¿no? De que piense que sea a favor. Por ejemplo, el asunto de las escuelas que está dando del año 2000 o del Millennium, que le llama. Pues recuerdo en gobiernos anteriores también se hicieron centrales parecidas, no con la misma tecnología. Recuerden que la tecnología cambia cada 6 años. Por ejemplo, la computadora que tengo ahora, dentro de 6 años ya va a haber otra mejor, el mismo teléfono que estoy utilizando para hacer la transmisión en este momento, pues dentro de unos 6 o menos, 3 meses ya hay una tecnología nueva que lo reemplaza. Pero eso de las centrales educativas y construcciones de escuelas sí se ha dado en otros gobiernos también. Se ha dado en la construcción de carreteros, también se ha dado, lamentablemente, y esto el señor Correa lo ha comprobado por sí mismo, que el invierno y la madre tierra en Ecuador no es tan suave como se quisiera, destruye fuertemente obras que verdaderamente benefician a la comunidad, pero que por las lluvias o por ciertas situaciones del medio ambiente pues se destruyen. Y el problema es que el que viene de candidato nuevo pues se aprovecha de eso, y creo que el señor Correa ya lo está viviendo. Muchas de las carreteras que ha hecho han sido ya reparadas o criticadas. Entonces, y lo mismo, regresamos, no es ningún favor, es una obligación de él. Por ejemplo, otra cosa que veo en el sistema educativo que yo aplaudí y no lo he felicitado todavía porque no creo que sea de felicitarlo en el asunto en educación y íbamos a hablar sobre educación eso. El asunto de que, bueno, cortó umbilical de la Unión Nacional de Educadores, del control que tenía, que muchas veces caía en manos de políticos o politiqueros y se manipulaba, y debe de ser un beneficio para el estudiante, pues no era así. Entonces yo aplaudí cuando dijo, bueno, va a darle más tiempo y ha mejorado el sueldo de los profesores. Entonces significa que ellos terminan su jornada y quedan libres para poder ayudar a los mismos alumnos. Pero lo malo y lo criticable fue que no hubo el plan para ver qué hacían exactamente los profesores, en qué podían ayudar en esas horas extras que se iban a hacer. Yo le dije al señor Cristian anteriormente que el profesor no solamente trabaja las horas que está en la escuela o en el colegio, sino que también llevan trabajo para la casa. Recuerden que tienen que calificar, tienen que planificar deberes, y ya vamos a hablar más adelante sobre ese asunto de pedagogía. Entonces es trabajo que muchas veces, por ejemplo en el caso de algunos profesores especiales, no tienen un solo grado, tienen en toda la escuela. Entonces estamos hablando de mínimo de 600 alumnos, ¿no? Y en el caso de algunos profesores que trabajan en 2 escuelas, estamos hablando de, digamos que el mínimo de alumnos que tienen son 1000 alumnos a cargo. Entonces imagínense revisar en una noche 1000 exámenes, ¿no? Donde hay que corregir ortografía, ver que la respuesta, porque a muchos alumnos son muy precisos y otros cambios se desplayan bastante, y entonces hay que buscar la idea central y ver que esa idea central de todo lo que ha escrito sea la respuesta de la pregunta que uno ha puesto. En el caso de que no sean utilizar un sistema de contestación múltiple, ¿no? Entonces yo estaba esperando de que con esa acción pues iba. Lamentablemente el gobierno está teniendo una característica de hacer ciertas cosas positivas
pero a medias. O sea, da el primer paso, pero nunca termina de dar el segundo paso, que es el más necesario. Por ejemplo, lo de las universidades. Yo pienso que es bueno de que busquen una mejor calidad de enseñanza, pero no está bien de que cierren universidades, dejen a profesores universitarios que de una u otra forma ya tienen cierta experiencia que podría haberse aprovechado y mejorado con ciertos seminarios, contratando de pronto instituciones internacionales educativas que podrían haber mandado un contingente o traerlos a estos profesores acá a prepararse justamente en pedagogía, en cómo enseñar, ¿verdad? Y mejorar su sistema. Pero cerraron las universidades, especialmente aquellas que no estaban a favor del gobierno, dejando casi 30.000 alumnos sin un sitio donde ir. ¿Y por qué critico? Pues, si ustedes entran a la página de la Universidad de Espíritu Santo, de especialidades, entren en Derecho. Alguien me criticó que no he estudiado Derecho, pero bueno, entren en Derecho y busquen la malla curricular de la materia. Ustedes bueno, ahora ya no es tan sorprendente como anterior, cuando yo la vi por primera vez, donde en el curso a distancia de jurisprudencia, de Derecho, le querían dar clases de voleibol, de equitación, de tai chi, cocina, dietética, nutrición, ¿no? Y un poco de materias más que no tienen absolutamente nada que ver con el derecho, ¿no? Hasta después llegaban ya a hablar en el derecho y todas las situaciones. Pero se imaginan, o sea, y yo me dije, bueno, o sea, si están tratando de ver que la enseñanza universitaria sea mejor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sancionan universidades y todas situaciones? Y estas universidades que tienen unos currículos que no tienen materias relleno a cantidad por cobrar el dinero, no las han sancionado. No, bueno, pasó el tiempo, creo que hace 3, 4 meses volví a entrar a revisar el currículum, la malla curricular de la materia, y habían quitado, bueno, algunas cosas, por ejemplo, el voleibol, la equitación y todo eso, pero lo sorprendente es que, ¿cómo voy a enseñar eso por internet? O sea, y es mucho más caro, le cuento, mucho más caro estudiar por internet que estudiar presencial en la Universidad de Espíritu Santo. Y aquí viene la otra pregunta, bueno, si yo estoy utilizando mi electricidad, estoy utilizando mi computadora, estoy utilizando mis programas, ¿no? Para conectarme, no estoy utilizando absolutamente ninguno de los materiales de sección de las transmisiones que hacen por un programa informático, resulta que yo tengo que pagar 3 y 4 veces más caro que estar presencialmente. Y ahora que aprovecho eso de pagar presencialmente, también vamos a regresar un ratito a lo de vivienda. Escuché a una compañera, a una compañera de colegio que nos volvimos a encontrar hace años, que estaba intentando comprar una casa en Ecuador, en una organización, había dado hasta creo que un porcentaje de entrada, y cuando le habían dado ya el pago total, resulta que ella pagaba mucho más del precio que cuesta pues realmente en Ecuador. Y cuando ella reclamó, esta empresa constructora, que lamentablemente no me dio el nombre, que estoy investigando, ya cuando tenga la investigación completa voy a dar el nombre de las compañías que funcionan de esa manera, le dijo, es que usted está fuera del país, entonces usted sus dólares no lo está haciendo en el Ecuador, lo está haciendo en el extranjero. Pero mi pregunta, ¿eso qué tiene que ver? O sea, porque estás en el extranjero significa que ya tienes una mina de oro. Y lo mismo para las universidades que implantan, y que yo apoyo, y que yo sería feliz viendo sistemas de universidades a distancia por internet en nuestro país, sería increíble. Porque verdaderamente, aunque algunos pedagogos me critiquen, la tecnología está llevando a eso. Va a haber un momento de que nosotros podemos estudiar, hasta nuestros mismos hijos van a poder estudiar o mejorar sus estudios a través del sistema informáticos. Es más aún, si usted, creo que hay un www.12k.com, que es de aquí de los Estados Unidos, donde es un organismo de sistema de educación por Internet que ayuda a fortalecer el aprendizaje del alumno. Y no tiene costo, señores. Yo le voy a pasar de pronto a Wellington para que pueda publicarlo, porque me había olvidado y ya lo voy a anotar.
hablar sobre ese tema. Lo iba a tocar simplemente hoy día, pero ya que se están involucrando las cosas, es un programa que usted llama, le van a dar un numerito de situaciones, le da el grado de su hijo y todo eso, y ellos van a poner el horario con usted, para que el niño o el estudiante